Konnichiwa, Koike desu. Como ya vieron en el título, hoy toca hablar de Kumo desu ga nani ka, que sería algo así como soy una araña y qué, o I'm Spider, so what, como lo pueden encontrar en Crunchyroll. La verdad es que este es un anime que quería abordar desde que salió, por allá de principios de enero, porque se me hacía muy entretenido. Era de estos animes que semana con semana estaba allí esperando ver el nuevo capítulo, aunque ya después esperaba que se juntaran 3 o 4 para poderlos ver pues todo de corrido y no quedarme con esa sensación de ¿y qué va a pasar? Antes de que les hable de qué trata este anime, quiero hacer una advertencia porque no creo que este anime esté pensado para personas que sufrimos de aracnofobia como yo. Porque la verdad es que aunque esta arañita protagonista en su mente se visualiza ella misma como un monstruito kawaii y nos la presentan muy bonita con ojos rojos, la verdad es que cuando dejamos de escuchar sus pensamientos y la escena se abre, podemos ver que tiene unos ojos rojos bastante terroríficos, unas patas que me causaron bastante escalofríos e incluso tiene una coraza como blanca plateada con rasgos rojos que estoy segura que indica que es bastante venenosa. Y seguramente se estarán preguntando el por qué si me dan miedo las arañas, pues vi este anime. Pues es que yo tampoco lo sé. Kumo desu ga nani ka o So I'm Spider, So What contó con 24 capítulos que fueron transmitidos en Crunchyroll fuera de Japón y está basada en una novela ligera de Okino Baba. Posteriormente, esta novela ligera tuvo tanto éxito en la web porque era algo así como un proyecto pues no de fans, pero tampoco de un autor muy reconocido. Tuvo tanto éxito que se hizo la versión manga, que fue siguiendo la historia de Okino Baba, pero que fue ilustrada por Asahiro Kakashi y Tsukasa Kiryu. Si a ti te interesa leer este manga, quiero decirte que me acabo de enterar, porque yo tampoco sabía, que al menos en México se está licenciando gracias a la editorial Kamite y ya de tener unos 6 o 7 volúmenes, quizás más. Así que sería un buen comienzo porque creo que este anime en general sí necesitas tener primero la base del manga. Te voy a decir por qué cuando llegue a la parte de la sinopsis, a la parte de la crítica, pero sí tenlo en mente que en algún momento si te gustó este título sí o sí vas a tener que leer el manga. Yo también lo voy a tener que hacer. Pero de seguro tú en este punto, si es que no tienes idea de qué trata este anime, te estarás preguntando cómo podrían haber hecho que una araña se volviera la protagonista y qué tendría esto de especial. Bueno, pues quédate porque comenzamos. Lo que podemos ver es que la protagonista, quien posteriormente sería esta arañita, se llamaba Wakaba cuando era humana. Y solamente nos muestran que ella era muy antisocial, no hablaba con nadie y por escenas posteriores nos dicen que sufría incluso de bullying porque era bastante hikikomori, ya sabes, estas personas que se la pasan en su casa jugando videojuegos o leyendo manga o simplemente no quieren salir. Ella sí salía, pero solamente para ir a la escuela. El punto es que pareciera un día normal en la preparatoria cuando de pronto todos mueren. Si me lo preguntas, yo creo que les cayó una bomba, pero nunca te dicen exactamente qué pasó, solamente que todo el grupo se murió. Cuando ella vuelve a abrir los ojos, se da cuenta que en vez de tener manos, tiene patas, que esa luz al final del túnel es en realidad la luz de que su cascarón se está rompiendo porque acaba de renacer como una araña con millones de hermanas igual que ella y que no solamente es una araña, sino que su madre practica el canibalismo y se está comiendo a sus crías. Por lo cual ella tiene que ponerse a salvo y poco a poco comienza a descubrir que este nuevo mundo de fantasía, donde los elfos, los dragones, los héroes, los monstruos, los demonios e incluso los vampiros convergen, pero que además poseen habilidades como si de un videojuego se tratara. Esto podemos verlo gracias a esta arañita que a partir de entonces va a ser llamada simplemente Watashi, que es yo y es así como se le llamaba en la novela ligera, o Kumoko como después lo llamaría el autor. Kumoko es un nombre que se traduciría al español como niña araña, ya que Kumo es araña y el sufijo ko
significa, o bueno, puede significarse dependiendo de los kanjis, niño o niña. En este caso pues es una niña, así que simplemente sería niña araña. Ella, al igual que nosotros, no tiene mucha idea de qué está pasando, pero sí comienza a ver una especie de tablero que se despliega cada vez que vence un enemigo, que sobrevive o que se come algo que pues a nadie se le antoja, pero que ella tiene que comer para sobrevivir. Y podemos ver cómo va desbloqueando habilidades, va sumando puntos, va ganando nuevas características y va evolucionando no solamente físicamente, sino también internamente. Los primeros capítulos se van a centrar principalmente en Kumoko y cómo va a descubrir su entorno, y esto es bastante bueno porque al igual que ella, nosotros no tenemos idea de lo que pasa. Pero de buenas a primeras también nos van a contar qué pasó con el resto de los alumnos que murieron, ya que ella no fue la única que reencarnó, sino que todos sus compañeros. Solamente que al parecer ella tenía un karma muy duro que pagar o algo así, porque ella es la única que regresa en una forma tan débil y con tan pocas habilidades. Algo que claro, ella no sabe en ese momento, pero que vas a ir infiriendo conforme vayas conociendo a los reencarnados y sus nuevas vidas. En el que más nos vamos a centrar es en Shun, que reencarnó como uno de los príncipes herederos, como el hermano del héroe, y que estudia en una academia muy prestigiosa donde también podemos encontrar a más de sus compañeros que igual que él reencarnaron en nobles, no precisamente todos de la raza humana, pero sí con ciertos poderes que al parecer se van a encargar como de estar en el ejército, porque en este mundo todos los humanos y los elfos y todos contra todos siempre se están peleando. Y en general la historia nos va a contar estas dos historias, la de Kumoko dentro de este laberinto tratando de sobrevivir, y la de Shun, donde exploramos qué es lo que ocurre en la superficie, qué ocurre con los reencarnados, si todos recuerdan su yo pasado, y vemos cuestiones tanto políticas como culturales y económicas de ese nuevo mundo. Y como ya te imaginarás, el nudo aquí es en qué momento se van a reencontrar con Kumoko, a quien en general nadie extraña mucho ni la toman en cuenta, exceptuando Shun, que recuerda alguna vez que fue amable con ella o cómo todos se metían siempre con la pobrecita chica. Y bueno, ya sabes, una vez que te he dicho más o menos de qué trata este anime, pasemos a decirte lo bueno y lo malo para después darte mi opinión en general. Ya sabes que yo siempre estoy viendo si la historia es buena o es mala o es normalita. En este caso, la historia queda como una palomita porque creo que es bastante sencilla, o al menos parte de algo sencillo que hemos visto en muchísimas variantes, pero que logra darle su propio toque. No es la primera vez que vemos un mundo de videojuego, ni tampoco a un humano reencarnado en el cuerpo de un animal, pero creo que en esta ocasión el punto extra es que no solamente vemos la parte cultural o la parte política, sino que vemos también a alguien que está ajena a todo esto, que siendo humana tuvo algo bastante difícil que vivir y que reencarna viéndosela todavía más difícil y completamente sola, pero que logra ingeniárselas para mantenerse viva. La siguiente palomita serían todos los guiños que da. Esta arañita en su vida humana fue bastante otaku, así que pues se la sabe de todas en cuanto a videojuegos, películas, animes, y creo que esto es algo que le ha ayudado a sobrevivir, ya que muchas veces cuando logra desbloquear alguna nueva habilidad o se enfrenta con un enemigo o un jefe superior, como ella le gusta llamarlo, muchas veces es su conocimiento sobre videojuegos o de estrategias lo que logra mantenerla con vida. Ella siempre está jugando con estos guiños a otros animes de guerreras mágicas, a películas, a videojuegos. Muchas veces da el nombre como tal, otras veces puedes inferirlo con los dibujos. Y creo que esto va de la mano con la siguiente palomita, que es la protagonista. Este no es simplemente un anime de aventura, creo que de verdad logras enamorarte de esta protagonista. Te preocupa lo que le pasa, pese a que sea una araña y me daba pavor.
logra caerte muy muy bien, porque creo que todos los otakus o los frikis en algún momento nos hemos sentido solos o relegados por nuestras aficiones y por nuestros gustos. Y ella pues no solamente era relegada, de verdad le hacían la vida imposible, pero como que nunca le importó demasiado. Y ahora que ella está sola puede comportarse como ella misma, todo lo que quiera, sin miedo a que alguien la rechace por sus gustos. Además también podemos ver otra parte de sí misma, que es esta parte como medio sádica, que se le sale cada vez que logra matar a algún enemigo, y donde ella entiende desde el primer momento que es ella o los otros, así que no va a dudar en matar o en hacer todo lo que tenga que hacer para mantenerse viva. Pero no todo puede ser bueno, y vámonos con las partes malas, los tachecitos, que quiero aclarar que al menos en mi percepción ocurren más en la segunda mitad. La primera mitad tiene sus momentos, hay veces en que pues no sé, la historia se ve un poco lenta o como que no está muy bien explicada y no funciona independiente al manga, pero creo que en la segunda mitad es donde sí es un error garrafal lo que les voy a mencionar, y le termina restando muchísimos puntos a lo bien que iba la serie. En este tachecito vámonos a la parte de la historia, que si bien en la primera mitad todo iba muy bien, te iban explicando el porqué de los conflictos, o al menos te daban a entender, porque siempre esta serie jugó mucho con el hecho de que ellos tampoco sabían demasiado del por qué estaban ahí, del por qué se hacía la guerra. Ellos desconocían lo mismo que el espectador desconocía. Y creo que esto era una especie de ancla, porque a la par de lo que ellos iban descubriendo, tú también te ibas haciendo tus propias hipótesis o ibas creyendo una cosa, o bueno, escuchabas lo que decía la arañita y luego lo que decían los humanos y decías, bueno, quizás pasó esto. Esto había iniciado muy bien, había sido un gancho para atraer espectadores, pero en la segunda mitad no sé qué pasó, que la historia comenzó a complicarse y a volverse tediosa y aburrida. En primera, Kumoko comienza a aparecer cada vez menos. Yo pensaba que en algún momento Kumoko iba a lograr salir a la superficie y se iba a encontrar a nuestros héroes, que sería algo así como a la mitad de la serie o algo por el estilo. Todo apuntaba para allá. Y sí, después de muchísimos problemas, muchísimos jefes finales y muchísimas evoluciones, al fin logra salir del laberinto. Pero de allí pues se va a vagar por el mundo y ya no aparece tan seguido en los capítulos. Ahora se centra más en la vida de Shun, en su hermano, en lo que descubre, en lo que ha pasado con los otros chicos que se ha reencontrado en este nuevo mundo, que si bien quizás ayudaría a nutrir la historia, la manera en que es contada, la verdad es que no crea un vínculo con el espectador. Al contrario, se vuelve muy monótona porque se siente como relleno. Después de pasar por estos capítulos donde parecía que metían relleno como en lo que avanzaba el manga o en lo que se les ocurría qué más hacer, comienzan a meterte de golpe muchísimos datos que no tienen coherencia cronológica con los capítulos anteriores y que comienzan a sembrarte cada vez más dudas. Comienza a haber traiciones, comienza a haber muertes, comienza a haber ataques, pero nada te es explicado, todo ocurre demasiado rápido y en lugar de que esto te provoque ganas de continuar viéndolo, comienzas a confundirte y decir, espera, algo me salté porque ya no estoy entendiendo nada. Lo cual va directamente con el siguiente tachecito, que es la narrativa, que como ya vengo diciendo, se vuelve muy pesada, muy aburrida, muy lenta. Comienzan a meter de todo un poco y luego personajes que en la primera mitad tú creías que tendrían relevancia, de repente los matan o no vuelven a aparecer y comienza a revolverse más y más y más conforme cada capítulo avanza. Y de aquí parte el siguiente tache, que es precisamente la cronología. Sé que por lo general en mis reseñas no doy tantos spoilers o no spoilers tan graves, pero creo que aquí sí tengo que decirlo porque yo misma fui spoileada y creo que si no lo hubiera sido no habría entendido como los últimos 5 o 6 capítulos en donde me encontraba. Así de enredada estaba ya la historia.
Si quieres esto lo puedes adelantar para no leer este tachecito. Yo estaba viendo tranquilamente la serie en Crunchyroll y de repente con mi mouse le bajé demasiado y empecé a leer los comentarios. Y también lo hice porque yo ya estaba muy confundida, muy perdida y dije creo que me salté un capítulo porque yo ya no entiendo nada. Cuando de repente veo un comentario que dice que si no lees el manga, pues precisamente todas estas cosas que ocurren comienzan a confundirte porque, como normalmente creeríamos, el espectador promedio, el espectador que no lee el manga, cree que estas dos historias están sucediendo de forma paralela. Es decir, que mientras Shun y todos están huyendo y viendo quién es bueno y quién es malo, pues la pequeña arañita acaba de salir del laberinto y todo es felicidad y ahora está huyendo del rey demonio. Pues no, esto no ocurre cronológicamente, pero en ningún momento te lo dicen. Nunca entiendes ni por aquí se te pasa que esto no ocurre cronológicamente hasta que por pequeños diálogos que de repente tienen los personajes, ni siquiera los protagonistas porque ellos tampoco saben nada, sino personajes como que de relleno, comienzan a sembrarte la duda porque hablan de una bestia divina. Y como bestia divina, pues hay muchísimos dragones, incluso el rey demonio en su momento también se supone que fue pues un monstruo, el cual evolucionó tanto que adquirió forma humana, que pues dices, bueno, la bestia divina pues seguramente pues es alguno de estos monstruos. Pues no, al parecer lo que ocurre con Kumoko pasó muchísimo antes que la historia que nos está presentando Shun y sus amigos. Y es que si no me hubieran dicho que esto no ocurría a la par, nunca hubiera entendido pues lo poco que de ahí entendí. Porque sigue haciendo muchísimo revoltijo entre cosas que ocurren. Porque por momentos quizás sí comiences a pensar, bueno, probablemente esto pasó pues unos años antes o no sé, pero enseguida te dicen algo que dices, no, no creo, no es cierto, pero sí. Entonces, la clave aquí para entender estos capítulos a partir de como el 14 o 15 es que tengas claro que lo que le ocurre a Kumoko pasó muchísimos años antes que a los héroes. Quizás ellos metieron esto a manera de gancho para que hubiera más misterio, para que no se viera tan plana la narrativa o qué sé yo, pero no les funciona porque a menos que hayas leído el manga, tú no sabes que Kumoko ya estaba libre cuando ellos estaban todavía reencontrándose con más compañeros y que te da la razón de el por qué muchos de ellos, bueno, no muchos, como 3, ya habían muerto por el momento en el que se están reencontrando. Así que este intento de darle algo diferente a este anime, saltándote lo de que si pasa cronológica o no cronológicamente, pues les falló garrafalmente, porque eso es lo que provoca que te pierdas completamente en toda la historia. Creo que si desde un principio te hubieran dicho que eso pasaba antes, o al menos darte un flechazo ahí en algún momento, porque en el último capítulo sí aparece un recuerdo de la arañita, o bueno, no sé si de la arañita o ya no recuerdo de nadie, o simplemente un hecho que sí te da a entender que precisamente Kumoko estaba antes que estos guerreros, porque ella conoció al hermano mayor de Shun cuando era un niño. Entonces, si esa escena te la hubieran dado antes, hubieras entendido que no solamente estabas viendo dos historias diferentes, sino que estabas viendo el pasado de una y el presente de los otros, y que sí, en algún momento se iban a juntar, pero no en las condiciones que tú te lo vienes esperando desde el principio. Pasando al siguiente tache, porque sí, hay más. Tenemos precisamente la animación, que es algo que pensábamos, bueno, si ya hicieron toda la historia mal, ¿por qué no hacen mínimo algo que se vea bonito? Y lo estaban haciendo bien. La arañita, como ya dije, se ve muy simpática, a menos que cuando se abre la toma y se ve monstruosa y horrenda y me daba pesadillas. Iban bien, estaba entretenida, los dibujos estaban bonitos, todo muy, pues muy videojuegoso, o no sé cómo expresarlo, todo muy épico. Pero también, como por allí del capítulo 19 para el 24,
no sé qué les dio, que trataron de meter, yo no sé si CGI o simplemente bajaron la calidad de su animación, que los personajes, las peleas se ven feas, se ven distorsionadas. De repente ves un personaje como que muy en 3D, pero a la antigüita. Como estos personajes de la PlayStation 1 que tú sentías que si girabas demasiado la cámara podías ver a través de ellos. Pero ya al final sus peleas eran aburridas, estaban mal animadas. Y a eso súmale que la historia ya era completamente extraña. Entonces ya no tenía ni siquiera un buen nivel. O sea, ya no era un nivel ni siquiera aceptable para que fuera un anime que en su momento pudo haber sido el de la temporada. El último tachecito es el que más me conflictúa en este momento. Yo apenas vi el final justamente esta semana. Me había trazado unos capítulos y dije, probablemente van a ser 26. Y veía que no pasaban del 24 y no pasaban del 24. Y dije, a ver, voy a revisar. Leí que eran 24 y dije, ok, vamos a verlo. Pero estuve leyendo que el último capítulo se atrasó muchísimo por problemas pues del estudio y de los autores o no sé. El punto es que ese último capítulo creo que tardó más semanas de las previstas en estrenarse. Pues en realidad este capítulo pues no aportó nada bueno, más que el hecho de que por fin veías un poquito de luz entre tanta oscuridad y revoltijo que habían hecho con la historia. Este capítulo final ni siquiera se siente como un capítulo final, no siento que haya concluido nada, es simplemente quizás el final, pero de las memorias de Kumoko, ya que al fin podemos ver como que estos capítulos perdidos de la historia y evolución de la araña, justamente después de que está huyendo del Rey Demonio. Pero en cuanto a una conclusión para la historia de Shun y los protagonistas, no la hay. No existe, o sea, ahí se veía que a todo mundo, hasta el propio estudio, les caían mal, o no lo sé, porque no concluye nada, no se siente como un final, es pues no el peor final que he visto en toda mi vida, pero sí está yo creo que en el top 10 o incluso en el top 5. La puntuación de la primera mitad iba muy bien, pero la verdad es que con esta última se queda en 2 Koike estrellas y solamente porque la primera mitad es la que vale la pena. Creo que ya todo lo que tenía que decir ya lo dije. Creo que es un anime que quizás echaron a perder los problemas dentro de la misma productora, porque ya había problemas anteriormente que quizás solamente se vieron pues ya muy graves cuando no lanzaron a tiempo el último capítulo, y ya no era principalmente por la pandemia, porque de hecho esta serie se había pronosticado para 2020, pero se anunció que sería hasta 2021 precisamente por la pandemia. Creo que los problemas que tuvo el estudio se reflejaron mucho en la animación, en la historia. Probablemente no tenían una buena comunicación entre pues la autora y los que hacían el guión o los que hacían la animación, de que al final terminaron dejando esa serie, pues vamos a terminarla, pero pues como nos salga, porque no se preocuparon en crear una buena estructura, un buen guión, en planear los capítulos de una manera tal que cualquier persona pudiera verla sin haber leído el manga, que todos sabemos que es muy importante que los animes funcionen independientemente de su versión manga, y que este manga sirva simplemente como una manera de continuar quizás la historia o de saber más detalles, pero que en general puedan verse separados. Y bueno, antes de que me alargue más, mejor me despido, no sin antes recordarles que si les gusta mi contenido, por favor me regalen un like, suscríbanse, activen la campanita para que no se les pase ninguno de mis videos, y si pueden y quieren, compartan este canal para que sigamos creciendo. Yo soy Koike, Matane.